y es muy, muy bueno. La verdad que me gusta mucho y lo estoy entendiendo más. ¿Y qué has aprendido de Spinoza, de la filosofía de la naturaleza, de Dios? ¿Qué te ha quedado ahí? Sí, bueno, en realidad el Dios de Spinoza es muy diferente al Dios que, que nos muestran las religiones comunes, ¿no? Que el Dios de Spinoza es un Dios donde yo creo que siempre me he identificado, bueno, no siempre, pero de niño me cuestioné mucho sobre el Dios que nos impone la religión, porque es impuesto el Dios que nos impone la religión. Yo vengo de una familia de religión católica, entonces Igual. eh, Ujú. de niño yo tenía muchas preguntas, yo me hacía muchas preguntas, pero no las podía hacer y se las que hacía, pues no me las contestaban. Entonces, No sé si puedes siempre, poner tu cámara que no te vemos. no me- Me parece es una F. No ajá, parece nada. Ni siquiera la Sí, firma. sí, yo no sé si tú tomas apuntes, Fernando, cuando estás viendo la serie, como de temas y cositas que vas viendo. para serte sincero, no los he estado tomando porque los he estado escuchando mientras manejo También es durante el bueno. día, pero estaba escuchando al señor Julio, me parece que es Julio, Sí. Ujú, que en un momento de su vida él se fue del lado de la creencia de los ateos. ujú. Sí, Y no. estaba bien interesante cómo él estaba explicando lo que el ateo cree pues prácticamente solo en la ciencia. Ujú, Pero exacto. no tiene nada que ver con, bueno, un poco con lo de Spinoza, porque al final son dos conceptos diferentes. Eh, Spinoza cree en todo lo que, pues prácticamente el Dios de Spinoza lo es todo, ¿no? Es la naturaleza misma, como tú lo decías en uno de los videos, la naturaleza. Exacto, eso es lo que estaba diciendo ahorita a Juan. Es bien interesante, la verdad, y me gusta mucho eso. Déjame ver Y qué no se tengo te ve ahí. la cara aún. Ya, Entonces aquí la naturaleza, que es el concepto de Dios infinito, que no es lo mismo de naturaleza. ¿Mm? Em, quiero mostrarles algo acá. Ujú. Ajá, y él estaba hablando de algo, bueno, vamos a pasar ahorita a ese concepto que me parece muy importante para hablarlo. Y él estaba diciendo algo, Fernando, estaba diciendo, es que yo todavía no sé cuál es mi misión, ni lo que vengo a hacer al mundo y todo eso, ahora que tú estás haciendo el método, ¿qué es lo que estás encontrando sobre ti mismo, ¿no? ¿Qué puedes o el enseñarle a método, él? Sí, sí, sí. sobre eso, sobre el encuentro con uno mismo. El método, la verdad que al principio, el primer cuestionario es muy profundo, es para conocerse uno. Bueno, yo tenía mucho que no escribía sobre mí y es algo así como ponerse frente a un espejo, pero escribiéndolo en libreta. Ujú, Las preguntas creo que son unas preguntas muy específicas para poder ayudarte y es un buen comienzo. Lo estoy comenzando y me siento muy bien. Me siento que he descargado emociones que no las identificaba anteriormente, que tal vez llegaban a mí y las reprimía, pero ahora las estoy reconociendo. A veces uno no reconoce las emociones o por qué uno reacciona de cierta forma y no toma acción para saber de dónde vienen, ¿no? O por qué te están pasando esas emociones. Frustraciones, no sé, que llega creencias eh, limitantes. creencias limitantes también, ¿por qué me pasa esto a mí? O por qué me salen las cosas de esta forma? O no creer en que puede pasarte cosas buenas. Todo eso son creencias limitantes que realmente uno durante el transcurso de la vida, pues simplemente no trabaja en ellas, pero es Ujú, porque uno no sabe por cómo hacer ¿cómo? para trabajar Exacto. en cómo Sí. Ujú, hacerlo. Y De es ahí organizar donde, su vida, ¿no? Que se ujú. trata de sí, sí, eso, ¿no? y es bien importante eso en la vida de uno, trabajar esas emociones, esas creencias limitantes es muy importante. Y, y, y necesita uno, de verdad que sí necesita a alguien que lo guíe cómo hacerlo Claro, eso adecuadamente. estamos hablando con Vanessa ahora de que sí, realmente necesita alguien que lo vaya llevando por el camino y le vaya explicando un poco las cosas, porque pues, las interpretaciones que le puede dar no son varias. Sí, exacto. Exacto, y además que tú te quedas en el mismo cuento tuyo, porque es que tú no sabes cómo replanteártelo. O sea, ¿cómo es que yo cambio eso para que yo sea feliz? Sí, ¿cómo yo hago eso para yo atraer lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, primero es eso, es trabajarse con uno mismo y ya luego uno pasa un proceso de manifestación, ¿sí? Porque es que
la manifestación es la conexión total con tu yo cuántico, ¿sí? Y ese yo cuántico está ahí precisamente para que tú lo sientas a través de tu espiritualidad. ¿Y eso qué es amor? Eso realmente sale del corazón. La espiritualidad, el corazón, sí, viene del amor contigo mismo y esa conexión con lo eterno, que Spinoza es súper bien acá, porque Spinoza nos enseña a conectarnos con el Dios eterno, inmutable, que está ¿dónde? Naturaleza. Sí, en todo. Dentro de uno. Entonces todo el método con Spinoza se unen, porque es a la final, todo te lleva a la espiritualidad, al reencuentro contigo mismo, pero desde tu naturaleza. Es que cuando nosotros hablamos de la naturaleza del ser, es precisamente ese estado puro tuyo, donde no hay conflicto, donde no hay em, creencias limitantes, donde no hay obstáculos, donde todo fluye, donde vibras alto, donde estás en un estado de éxtasis profundo, ¿me entiendes? ¿Qué es? ¿Qué es éxtasis? Como un estado de felicidad eterno. Vivir presente eternamente y fluir. Y que si uno Hasta allá si tenemos que llegar. lo debería tener uno, o sea, lo deberían diseñar hasta en las escuelas esa parte, tenerlo uno desde muy pequeño, porque uno nace Todo. sin ningún trauma, sin ninguna, no está reprochando al mundo nada, todo se va formando a medida de lo que uno va viviendo y van comenzando a crearse todos esos problemas, todos esos conflictos, todos esos traumas, y que ya después pues es más difícil, ¿no? Si no uno lo hace, ojalá desde la infancia, pues sería mucho mejor. Pero Mucho nosotros somos responsables, porque nosotros somos padres. Yo por lo menos soy madre. Fernando también es padre. Entonces también. tenemos la responsabilidad nosotros de transformar Sí, nuestras vidas para ayudar a nuestros hijos a transformar las correcto, suyas. o sea, Porque somos entender. también ejemplo. Entonces tú vas a hablar con ellos, le vas a decir palabras, ¿qué palabras vas a decirles? Ajá. ¿Cuáles acciones? O sea, si tú dices por decir, porque tuviste algo por ahí, entonces haz no sé qué. Pero eso no es algo que tú realmente estás sintiendo, eso no es algo que tú estás haciendo y ellos se dan cuenta. O sea, tú estás hablando pero no estás actuando. Pero en cambio, cuando tú eres coherente y tú dices cosas y tú las haces, ellos aprenden más rápido. Y ellos van a seguir los ejemplos desde los padres. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Que yo digo que mi hijo tiene una edad y ahorita está súper fortalecido, es un hombre fuerte. ¿Qué edad tiene? Tiene 14 años. Ah, bueno, tiene la misma edad Y, que mi hija, 13 años. y él es fuerte, él es alegre, o sea, todo lo que quiere, él ya lo tiene claro, ¿me entiendes? Va muy bien encaminado. Entonces, Yo quiero entender muchas cosas para poder explicar también a ella. No le he tocado el tema. Primero, porque también está en un colegio de monjas. Entonces, pues, pobrecita, y yo estuve. cambiarle lo que le están metiendo ahí en la cabeza. Entonces, eso me toca hacerlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, irle cambiando un poquito ese pensamiento, pero es ¿No la, difícil. no la puedes sacar? Pues es que la verdad, mira que ya viene de unos colegios muy buenos a nivel académico, pero en la parte de valores muy malos. Mm, Entonces decidimos con mi ex esposa, o sea, meterla en ese colegio y el cambio ha sido bueno, ¿Mejor? súper Ah, bueno. bueno. Sí, está muy disciplinada, ya ha cambiado mucho. Entonces en esa parte me pareció bien, pero Bueno, pero esto es poco a contrasta con poco lo que yo porque tú vas pienso. empezando apenas, ¿no? O sea, tú vas ahorita empezando, vas Claro, comenzando, entonces poco a poco le puedes ir enseñando cositas, ¿no? O sea, a medida que vas aprendiendo, porque tienes que entender, ¿no? Entender esto y obvio. llevarlo a tu Sí, práctica para para poder poder, explicar sí, y para poderla guiar también. exacto. No, mi hija Sí, también estuvo en colegio católico. sí, ¿cómo le Sí, fue? y ahora ya está en la universidad, pero mi hija estuvo en colegio católico. Pero fíjate que es bueno también, porque a pesar de que estuvo en un colegio católico, como que le ha hecho ver más sobre como tener una visión más amplia. Porque si solamente se le implementa algo así como lo hicieron con nosotros, no nos dejaron elegir. Solo nos criamos sobre una sola visión. Y, y ella, yo siempre le he hablado, y ella es muy espiritual también, es una persona muy espiritual y entiende sobre el Dios y no cree en el Dios que la Iglesia Católica Mm, nos presenta, ¿no? mm. Entonces, por ese lado yo creo que es bueno también, ¿no? Que vean el mundo realmente como es, de todos los Los puntos de ángulos. vista. Ujú, Sí, Sí, me parece que muestran un Dios restrictivo, un Dios que tiene mm. que cumplir unas normas y castigador, sí, castigador, que si no hace el bien entonces se va para el infierno. como que te está viendo nada más, que te está observando que estás haciendo algo malo, ¿no? Y no es así, eso no es la verdad. Mm. Sí, 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 Pero sí, sí. fíjate que yo he visto ahorita por TikTok que los raperos, estos famosos raperos o de reggaetón, se están como convirtiendo.
¿no? Entonces están como, dicen Cristo, ahora creo en Cristo y la Biblia dice que Cristo viene, entonces Cristo tienes que llevarlo a tu corazón y todo el mundo así, las personas que lo están viendo, sí, Cristo, la Biblia, no sé qué. No está mal tampoco, ¿no? Porque pues está creyendo de que hay un ser superior que realmente está ayudándonos. O sea, es realmente buscar la salvación, ¿sí? Pero aquí Spinoza dice que no es la salvación la de la iglesia, ¿no? No es una salvación así, es una iglesia, es más bien la salvación con tu propio ser. No es que venga Cristo a que te va a dar todo a ti Cristo, pues para que tú te salves. Diosito, lo que Dios quiera, ¿no? Típico pensamiento, ¿no? Lo que Dios Sí. quiera. Entonces se lo damos todo a Dios. Eso es muy típico de la cultura, pero es realmente yo soy Dios. Aquí te está diciendo Spinoza, que tú eres Dios. Tú eres una partícula de Dios. Tú eres Dios. Entonces Ajá. no tienes que buscar a Dios afuera. Dios está dentro de ti. Eso es lo principal para Spinoza. ¿Mm? Y que Dios entonces viene, que vendrá pronto a la tierra y entonces le tomará cuenta de qué hizo malo y qué hizo bueno. Cuando Dios realmente, yo lo que pienso es que va a venir a decirle si sí disfrutó de todo lo que nos ha dado y de si vivimos la vida plenamente o no. No lo va a reprochar, ni No lo lo va a va a cuestionar. castigar, ni nada de esas cosas, como lo muestra en la religión. Exactamente. Ujú. Entonces, Es miedo que infunden, ¿no? Para poder, de sí, cierta forma, controlar. sí, pero también es una forma para los que no saben otra de encontrarse con la felicidad, ¿sí? Como que por lo menos ellos vienen, o sea, yo reflexionando sobre ellos vienen de un medio bastante heavy, ¿no? De mucha presión, de mucha maldad también, ¿no? Que hay mucha competencia, no sé. Entonces ellos están como en esa búsqueda espiritual, ¿no? Es un medio para encontrar esa espiritualidad, ¿no? Más yo el tema de la Biblia no lo comparto, prefiero Spinoza, ¿no? Pero Porque Spinoza habla de la Biblia también. sí, pero él lo que hace es deducirla, desentrañarla, precisamente para aportar también, porque él habla en el libro, lo que ustedes van a ver en la serie, él habla de muchos párrafos de la Biblia, precisamente, pero él también como que reprocha algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas que él dice que no están bien, ¿no? Y da su punto. Entonces son cosas que van a ir viendo en las series, que es muy importante que las apunten para cuando nos vayamos a ver, las Ujú. podamos indagar, ¿no? Sí. Entonces ahorita voy a compartir pantalla porque les quiero presentar esta cuestión de la naturaleza. Este término de la naturaleza. ¿Ya la ven? ¿Mm? Sí, a Ok, ver. Estoy cargando, ya, sí. listo. Entonces él aquí explica la ontología naturalista de Spinoza, ¿verdad? Y la habla como una ontología de la pasión, ¿sí? Y es muy importante ese tema de la pasión porque Spinoza habla de los atributos y esos atributos son del ser, ¿sí? Que tenemos nosotros sobre esos deseos, ¿sí? De cómo nosotros podemos controlar esos deseos y no dejarnos llevar por ese sentir momentáneo, placentero, ¿no? Es más buscar ese deseo en Dios, ¿no? Esa pasión. Entonces, aquí habla, bueno, en ese sentido, recién aportar argumentos que apoyan la interpretación naturalista de la filosofía de Spinoza, que aquí está el término de naturaleza. Mira, entonces aquí dice, naturaleza y panteísmo, todo es naturaleza. Entonces dice, Deus sive natura, afirma Spinoza en el Tratado Breve, pero también la naturaleza está presente en la ecuación Deus sive sustancia de la ética. En este sentido es muy conocida la tesis según la cual el Tratado Breve se basa en la ecuación Dios igual naturaleza, mientras que en la ética lo hace en la ecuación Dios igual sustancia. Entonces la sustancia infinita es igual Dios, como naturaleza, que lo habla en el tratado, es igual a Dios. Que todas las sustancias pertenecen a una sola e igual naturaleza, mientras que el de la ética es que todas las naturalezas pertenecen a una sola y una misma sustancia. Y así el naturalismo inicial del Tratado de Weber se transforma en el panteísmo sustancialismo de la ética. Dicho de otro modo, pasamos de la identificación directa entre Dios y la naturaleza al protagonismo de Dios como sustancia, que solo posteriormente se identifica con la naturaleza. ¿Cómo ven esto? ¿Qué Dios, diferencia hay entre sustancia y naturaleza? sí, ahí dice, es que en la ética, Spinoza habla que Dios es igual a sustancia. Y en el tratado, que es el primer libro, lo que ustedes van a ver en la serie, él habla de naturaleza igual a Dios. ¿Mm? Ujú. Pero a la final es Por lo eso, mismo. entonces, ¿qué es? O sea, para mí la sustancia es la naturaleza, o sea, es sustancia infinita. Exacto. A la final es eso que
en lo cual todos somos parte, ¿sí? Eso que nos crea a todos, que nos sostiene a todos, ¿sí? Y que finalmente entiendo yo que todo eso es energía. Exacto, por eso es que Einstein le pareció el Dios de Spinoza muy interesante, porque acuérdate que él creó la energía igual a masa al cuadrado, todo es energía, Sí, sí. 99,9999% es vacío, 0,0001% es materia, todo realmente lo creamos a través de nuestra mente. Esa es la primera ley del Kybalión, que tú tienes el libro que me estabas hablando, la ley del mentalismo, todo se crea a raíz de tu mente, ¿sí? Todo lo que ves es a raíz de tu mente. Entonces, si todo se crea a raíz de la mente, realmente atraemos lo que vemos, ¿sí? Así sea bueno o malo, lo atraemos. Entonces, aquí mismo él está hablando de, Einstein lo miraría como la energía, porque decía él en el texto, decía, búscame, búscame en la sonrisa de tu novia o en las montañas, o sí, búscame en donde haya paz, en donde haya dicha, en donde tú te sientas libre. ¿M? Ahí está precisamente Dios, ¿sí? No me busques, como decía Spinoza, en los textos sagrados, no me busques Y los templos. en una imagen, no me busques ahí, búscame en lo que ves, en lo que sientes, por medio de lo que te rodea, pero en felicidad, en amor, en abundancia, ¿sí? ¿Mm? ¿Ves? Sí, Entonces, vamos a ver qué más dice acá. correcto. Incluso Spinoza ha sido parte del estudio del cuerpo humano, del estudio de las emociones, del estudio de ir hacia realmente el ser interno, lo que siente, cómo es que se generan las emociones en el cuerpo, ¿sí? Incluso hay un libro que habla del que podemos tratarlo aquí también, que dice En busca de Spinoza, se llama. Lo pueden comprar, ese libro está en todas partes, es muy bueno, Sí, lo podemos ir viendo ¿es aquí mucha los que... Espinosa? ¿Cómo se llama? Mira, ¿lo ven acá? Ah, perfecto. ¿Antonio qué? ¿Damasco? Damasio, Antonio Damasio. Y él habla precisamente de cómo Spinoza lo ayuda a él en la neurobiología del ser, ¿no? Como la neurobiología de la emoción y de los sentimientos, porque él dice que la emoción se genera antes de los sentimientos. Y como Spinoza nos ayudó a nosotros sentir esto a través de la ética, que ese es otro libro, los libros más importantes son el tratado, que es lo que ustedes van a ver en la serie, y después yo voy a colgar videos de la ética, el libro de la ética. ¿Mm? Ese es otro, eso es parte de todo este proceso de Spinoza, o sea, Spinoza de verdad tiene mucho que estudiar, es muy interesante. Y hay algo que yo no sé en dónde lo leí o lo vi, de que la mente no está solamente en el cerebro, en la cabeza, sino la mente está en el corazón, la mente es el intestino, es como un todo, ¿sí? De que también ese concepto de que solamente en el cerebro es donde está la mente está en todo el cuerpo. Bueno, lo que te voy a explicar, yo hice un video de que no solamente la mente, yo creo que viste un video mío. Sí, sería. Sí, ahí ya no solamente la mente es la que se ha descubierto como un todo, sino hay diferentes órganos, ¿sí? Que participan en la mente. ¿M? Entonces, por Así. ejemplo, yo con el método les enseño a conectar la mente con el corazón, ¿sí? Porque lo que tú sientes tiene que estar conectado con tu pensar, ¿sí? Cuando tú no estás haciendo lo que tú sientes, estás bifurcando, o sea, tus deseos se van a ir así, o sea, vas a tener varias opciones que no vas a querer. Entonces, para tú poder ser coherente, tú tienes que sentir y pensar lo mismo, para que tus deseos vayan a 100% a que se creen. ¿M? Y tiene que también ver con el intestino, porque en el intestino está el 90% de la serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. ¿M? Y no solamente está en la mente, la serotonina, ¿sí? Está en el intestino. Entonces, por eso es muy importante lo que comes, tener un intestino saludable, porque cuando no, estamos deprimidos, estamos sin motivación, ¿sí? Entonces, ahí también se conecta el intestino, el cerebro, el corazón y la mente. ¿Mm? Ah, Listo, entonces aquí dice, en primer lugar, en la ecuación Dios igual sustancia, que es la aportación de la ética. Sigue estando presente en la ecuación Dios igual naturaleza, de modo que el naturalismo del Tratado Breve, que es el libro Tratado de Spinoza, se ve realizado más plenamente en la obra de la madurez del pensamiento de Spinoza. Y dice que la proposición 14 es que la ética habla de proposiciones. Entonces dice que la proposición 14 establece que no puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. O sea, la misma sustancia es Dios, ¿sí? Y su sí. primer corolario señala que de ello se sigue muy claramente que Deum est in unicum
Corrige así la ontología cartesiana, convirtiendo a la sustancia extensa y la sustancia pensante en dos atributos de esta única sustancia. Entonces, los atributos es aquello que se le atribuye a la sustancia. Entonces, sustancia está, y también existe sustancia extensa y sustancia pensante, el pensamiento y su extensión, ¿sí? Que son atributos de la sustancia infinita. Ya eso ¿Su extensión? ¿A qué es se como refiere con su extensión? yo hace poco hice un video en TikTok donde les digo, donde Spinoza explica esto, que el cuerpo y la mente son extensiones finitas, ¿sí? En Ajá, cambio, y infinitas, sí, correcto. exacto, en cambio la sustancia, la sustancia en pensamiento y extensión es infinita, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que te dice esto? Cuando el pensamiento y su extensión son infinitos, pero el cuerpo y la mente son finitos, ¿qué te está diciendo? Pero ahí es donde yo, que tú me decías que no hablan de esas dimensiones, ahí es donde yo digo que sí está, esa sustancia está en la quinta dimensión, que es la esencia, ¿sí? Que es el subconsciente, que es algo que es infinito totalmente, diferente al cuerpo y mente, que son finitos. Exactamente, pero eso, ¿cómo tú lo puedes interpretar en tu vida diaria? O sea, cómo tú piensas, cómo tú actúas, de dónde, ¿qué te está diciendo a ti de tus creencias, de lo que tú sientes? ¿Cómo te debes autogestionar a ti mismo? ¿Realmente esto que viene por aquí se me dispara es real o no? ¿O realmente tengo que volver a mi centro y sentir esa sustancia infinita que es Dios en mí, que me está respaldando, que me está dando bien, no me está dando el mal o esos pensamientos tóxicos que están interfiriéndose, sino me está dando el bien? Entonces es una contraposición entre el bien y el mal donde yo escojo el bien. Hay una ley cuando tú estás creando, es el 80% dedícate a ti, 80% del día, trabaja en ti, ¿sí? En ti, y el 20% serán las acciones que salgan del trabajo que tú hagas internamente contigo mismo. Entonces empezar a ver estos conceptos de Dios, de Spinoza, como ese soporte espiritual que yo necesito para estar bien, para estar en mí. O sea, verlo como un alimento hacia mi alma. Esto es parte del 80% que hago para yo estar bien. De acuerdo. Ok, entonces dice aquí, corrige así la ontología cartesiana convirtiendo la sustancia. Bueno, pero lo que me interesa resaltar aquí es que entre la naturaleza y la sustancia única hay una relación de continuidad, incluso de cierta identidad. Naturaleza no hay sino una única sustancia. Naturaleza no es sino una única sustancia. Esta sustancia, tal y como lo afirma la posición 14, es Dios. Luego, entre naturaleza, sustancia y Dios, hay una relación de identidad. Y así la ecuación natura sive deus sigue estando presente de manera implícita en la ontología que nos presenta la ética. Ahora sí, mediada por otra ecuación que es la natura sive substancia. De este modo, naturaleza sigue siendo uno de los términos junto con la sustancia y Dios que Spinoza emplea para designar lo real. Eso es lo que realmente existe, porque realmente lo que tú sientas de tu cuerpo y tu mente es finito, es algo que se corta, es algo que se acaba. Realmente lo que es real, lo que es eterno, es la sustancia y es Dios. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Complejo, pero sí. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Porque él, Esa realidad es el presente en el que estamos, ¿no? sí, o sea, sí, claro, pero aquí, por ejemplo, él habla de lo imaginario, ¿ok? Lo imaginario y lo real. Lo imaginario lo tienes en tus pensamientos, en tus emociones, ¿sí? Lo que te aparece por ahí. Sí. Imaginario. Pero hay algo que es real y es a donde tú tienes que llegar siempre. A conseguir esa realidad. ¿Y que dónde? En el presente, porque el pasado ya Exacto. pasó. El futuro Ajá. no lo sabes, pero el futuro No lo creas sé. hoy. El futuro lo El estás futuro creando hoy. ¿Sí? Entonces ya tú sabes para dónde vas, porque estás tomando acción. Yo no hago nada con pensar y no hacer nada. Así yo creo y pienso y tal. Pero yo tengo que tomar acción para poder atraer. Sin acción no hay nada. Entonces, ¿qué hago yo en el presente para sentirlo real y poder así crear esa vida en Dios, la vida abundante, esa vida feliz, esa vida en amor, ¿no? ¿Mm? cierto. Entonces aquí habla de lo que yo les decía, naturante y naturada, ¿sí? Pero siempre naturaleza. Y en esta escuela Spinoza elige el concepto de natura para englobar los dos puntos de vista de lo real, el punto de vista de la natura naturans, que se refiere a Dios o la sustancia en sí misma y sus atributos, y la natura naturata, que se refiere a los modos de la sustancia. Entonces hay modos y hay atributos.
Aunque ambas distinciones no atañen a una distinción real, no implica dualismo ontológico. Se trata siempre de una única y única naturaleza que se expresa de formas diversas. Entonces aquí podemos decir que la naturaleza se expresa tanto en tu cuerpo, en tu mente, como la naturaleza se expresa en la sustancia infinita. ¿Mm? Tanto en uno como en la naturaleza. Y aquí dice, mira, y también sabemos que la sustancia se expresa en los modos y que los modos son afecciones de la sustancia, o sea, algo que le afecta a la sustancia, ¿sí? Por las cuales ésta expresa su naturaleza cierta y determinada manera. Es decir, sabemos que también la sustancia es una y única y que tiene una relación tal con los modos que no hay separación ontológica entre ellos. Entonces, la sustancia o Dios podría ser, al igual que la naturaleza, los términos más comprensivos para denominar lo real. No obstante, por supuesto que lo real es una única sustancia, que en la naturaleza solo hay una sustancia y que no hay algo así como una naturaleza por encima o más allá, como si esta fuese una sustancia distinta de aquella. ¿Sí? Y esto es lo que nos iguala a todos, porque como él está aquí como diciendo, aquí todos pertenecemos a lo mismo. ¿Sí? No hay algo distinto, algo más allá, sino todo esto es lo que nos une como seres humanos, como seres vivientes, como todo lo que existe. ¿Sí? Y que esta solo sería una abstracción si se la separa de estos modos en los que se expresa, pero la sustancia no es propiamente un modo ni el modo de sustancia. Todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales y todos pertenecemos a lo mismo. Okay. Pero aquí, Eso tienen el modo. bueno, aquí dice, y ello nos lleva a concluir de nuevo que lo real es sustancia o Dios y modo, pero sobre todo lo que es naturaleza. Y modo, o sea, sustancia o Dios y modo. ¿Mm? Entonces, porque concibe lo real como naturaleza, sino también porque en virtud de las características que atribuye a la naturaleza satisface las otras dos condiciones que caracterizan al naturalismo, que es la oposición a todo sobrenaturalismo y la crítica o empresa de desengaño con respecto a toda ontología de la trascendencia que se vale de la tristeza para sentar su poder. Bueno, entonces eso es parte de la naturaleza. Sí, este libro te da como una explicación de la naturaleza en sí. Pero fíjate que aquí, en lo que ustedes van a ver del Tratado Teológico Político, ¿sí? Él va a explicar la unidad, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Dios es la realidad por excelencia. Es existente por sí mismo y tal realidad es infinita. Y por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, y esto es aquello cuyo concepto para formarse no precisa el concepto de otra cosa. Y tal sustancia es libre. Se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza, y es determinada por sí sola a obrar. Esa realidad sustancia Spinoza la llama Deus sive natura, lo que estábamos viendo ahorita, Dios o naturaleza. Es infinita, eterna y contiene infinitos atributos. Es plena, ocupa todo lo que es y no está limitada. Una sustancia así es perfecta. ¿Qué aprendieron? Yo ahí pienso que sin Dios no es nada, que lo es todo, pero que asimismo también tenemos el libre albedrío de hacer lo que nosotros creamos y pensemos que es correcto. Sí, pero aquí él dice que el libre albedrío es contrario a lo que realmente es ser libre. Porque una persona libre realmente actúa desde el amor al prójimo. Él siempre habla del amor al prójimo. Sí. Entonces ahí está la libertad. La libertad no es hacer lo que se me da la gana. La libertad es respetar al otro. Sí, es contribuir a la sociedad. Eso es libertad para Spinoza. No, la libertad también, bueno, se puede decir que uno puede hacer lo que uno quiera, sí, pero como tú dices, sin lastimar a las otras personas. Correcto. Pensar ¿no? en el bienestar común, no en el uno solo. No pensar en mí mismo, sino pensar en el no otro. tergiversar el concepto de libertad. Exacto. Pensar en el otro. O sea que sí, o sea que tienes la facultad del libre albedrío, pero sin lastimar a otras personas. Pensar en el, o sea, pensar en el otro. Claro, es empatía. Y empatía no es malo.
Fernando, que Fernando puso que eso era una debilidad en su DOF. Me acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué pusiste que empatía era una debilidad? ¿Ah, sí? Él puso eso. ¿Por qué? Ah, ser empático Eso es es una mal. debilidad, podría ser una debilidad, ¿no? Porque dependiendo, tú sabes que, ¿Por qué? ¿Por qué por, exactamente lo piensas? ¿por qué? Porque tú puedes ser empático con una persona que tú piensas que le está yendo mal, pero en realidad tal vez no le esté yendo mal, ¿no? Tal vez solamente está fingiendo en cierta forma. Y tú por querer ser empático, eh, es un arma de doble filo, yo lo veo. No, porque la empatía es una cualidad que nace de ti. No es pensar en el otro, estás pensando en ti. Tú eres empático porque te preocupa Pero el otro, te sientes lo que siente el otro, haces match ahí con la necesidad del otro. claro, pero es una acción que tú estás haciendo. El ser empático es una acción. Tú estás tomando acción a ser empático hacia lo que la otra persona esté haciendo o pasando. Y en realidad, cómo puedes estar siendo empático de cierta forma que le vas a ayudar o cómo puede ser que no, porque estás siendo débil ante las circunstancias que la otra persona esté pasando, ¿no? ¿Tú qué crees, Juan? No, pero uno es empático y lo toma o lo deja de acuerdo con lo que analice de la otra persona. Y lo que importante es como lo tome yo, ¿sí? Pero ya verá uno si uno quiere realmente o lo entiende que puede sí ayudarlo o si lo está manipulando y no lo va a tomar entonces, Mm, lo va a dejar pasar más bien. ujú. Sí, ahí ya tomaría ya una decisión uno. Claro, Sí, claro, sí, claro, claro. sí, sí. Eso ya iría es a pensar de que de pronto es más bien como ingenuo. Y no, no se trata de ser Claro, ingenuo, sino exacto. de ser empático. Sí, 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 es verdad. Ok, mira. Entonces, ya casi se va a acabar la clase. Ok. Em, quiero comentarles esto del libro que dice acá, como prefacio de lo que están viendo ustedes. Dice, ¿cómo procede Spinoza? Efectúa, provisto de un método que es el mismo que se usa en las ciencias de la naturaleza, una lectura crítica de la Biblia. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer él en el Tratado Teológico Político. La Biblia tiene la pretensión de enseñar doctrinas religioso-filosóficas o religioso-racionales. Y la Biblia anuncia la salvación. Usa unos modos de expresión, la profecía, los milagros, la ley, aplicando un riguroso método de análisis sacado de las ciencias de la naturaleza y consistente en la observación, eso es lo que hace Spinoza, observación, naturaleza, ciencias, recolección de datos y definición, redefine la realidad de lo previamente por la Biblia definido, diluye la escritura y sus modos al contexto histórico. Estudia la lengua en la que fue escrita y sus características, los avatares históricos referidos, las personas mencionadas. Muestra cómo los milagros pueden explicarse mediante la recurrencia a las leyes naturales, ya que los milagros no serían otra cosa que poetización y metaforización para ignorantes de eventos naturales. ¿Qué punto Spinoza está de acuerdo o no con la Biblia? El concepto mío de la Biblia es lo que habíamos hablado ahora, o sea, es algo subjetivo y que lo escribieron unas personas que Aquí dice escribieron. eso, exacto, son propios Sí, de una circunstancia histórica. sí, pero yo pienso que si la Biblia fuera como debería ser, la debió haber escrito es Dios o Jesucristo en su reencarnación, pues, pero Exactamente, no terceras personas, porque ahí es donde se tergiversa exactamente. la interpretación de lo que se lee de la Biblia. Y aquí dice algo más cruel. Dice, el poder político, por otra parte, se apropia de la Biblia o la religión se une al poder político y el mantenimiento de la difusión bíblica está asegurado. Y por eso él dice tratado teológico político. Se llama el libro, Tratado Teológico Político. Una pregunta ahí en lo que tú ya has estudiado de Spinoza, ¿él le va dando una interpretación en el tratado teológico que hace de la Biblia? Claro, aquí él va sacando textos de la Biblia, pasajes, circunstancias, avatares, personajes, y él va diciendo, esto creo, esto me parece, esto no me parece, o sea, lo va refutando. Ya. Listo, sí. Sí, Es como bien estaba hablando interesante. de el video. Es bien Ok. interesante como él lo va desglosando, o sea, va desglosando la Biblia y va poniendo su posición entre medio de todo, ¿no? Mm. Moisés, por ejemplo, me dan 15 minutos.
él habla que Moisés sí, o sea, Dios sí se le apareció a él, ¿m? ¿Sí? Dios se le aparece a él y él sí, y él empezó a enseñar los mandamientos y las enseñanzas de la Biblia, ¿no? A través de Dios, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando vinieron los reyes y empezaron a tomar poder sobre las ciudades y todo eso? Ahí fue que todo se vino abajo. O sea, la Biblia en sí ahí fue perdiendo porque el mismo vulgo quería un rey en vez de la ley de Dios. Entonces ahí fue que se fue transgrediendo la Biblia precisamente para darle poder a lo político, al comercio. O sea, ya era como una justificación a la guerra, a la política, al comercio, al intercambio, ¿sí? A la moneda, ¿entiendes? Pero se usó para los fines que no había sido Exacto, le creada. cambiamos la interpretación. Exactamente. Entonces ahí. Interesante. Entonces lo que podemos hacer es, podemos ir estudiando algunos videos y pueden traer sus notas y podemos aquí discutir esas notas y los podemos ir indagando y así profundizando con otros textos, así como hicimos hoy. Porque de verdad que Ok. esto se despliega. Hay muchas cosas que se tratan de Spinoza. Mira, tenemos el tratado teológico, tenemos la neurobiología de la emoción. O sea, acá hay otro libro sobre George Santana, también es muy bueno porque habla de la vida de la razón, ¿no? Y la razón también tiene que ver con eso de Spinoza. Entonces, se une la ciencia, la razón, la neurobiología. O sea, wow, Spinoza de verdad que trae un mundo detrás impresionante. Por eso es que es el filósofo, como dice hoy un video, vanguardista del siglo XXI, ¿no? Revolucionario. Sí. Revolucionario y que realmente nos ayuda a pensar mejor sobre nuestra posición en el mundo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Cómo podemos contribuir a otras personas a través de él? ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad? ¿No? Pero hay una paréntesis. ¿Qué concepto hay de la reencarnación según Spinoza? No, yo no he visto nada. No, ¿no? ¿No habla de eso? Yo no he Es visto un nada en tema el libro. súper interesante. Yo sí creo. Yo creo Yo que, también. yo creo que hasta que tú no cumplas el propósito de tu alma, tú vas a seguir reencarnando. Muchas vidas. Sí, En Hasta que cambio, hasta que lo hagas correctamente. sí, yo pienso claro. en eso. ¿Y tú te has dado cuenta que uno habla con ciertas personas y uno dice, está más vieja? O sea, Sí, mi hijo. sí, o sea, filosóficamente tienen una forma de ver la vida diferente. De pronto también por lo que han estudiado, pero también eso como que se siente. Como hay gente que es muy superficial. Yo creo que los que estamos aquí somos almas viejas, los tres. De pronto, sí, no a Sí, todo el mundo le llama la atención esto, ¿no? Simplemente sí, deja que la vida pase y ya. exacto. Porque están el 80% en lo material. Pensando en lo material, en hacer plata, en el trabajo, en lo que diga la mujer, no sé, ¿me entiendes? Material, para afuera, afuera, externo. Y para adentro nada. Para el ser no hay conciencia. Pero yo te digo que, y lo voy a tratar de inculcar a mi hija eso de pensar un poquito más allá de las cosas, porque solamente hasta cierta edad y hasta cierto momento fue cuando comencé como a analizar y a investigar y ver un Exacto. poco más. Llega un momento en la vida que uno... Sí, sí, exacto. Pero si uno Pero comenzara siempre desde llega más por algo joven, que uno no está sí, contento, ¿no? Hay algo que no lo satisface en la vida. Es como una insatisfacción, dice ya no quiero seguir así, no. exacto. Y no se Algo trata de pasa, cambio. tengo que buscar, sí, tengo que Sí, buscar algo diferente para mí, para yo sentirme bien. Mm. no, correcto. ¿Cómo llegó ese despertar para ustedes, Juan? ¿Cómo llegó ese despertar para ti? ¿En qué momento de tu vida? Leyendo libros, pues no estoy leyendo tampoco demasiado, pero sí comenzando a leer, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El presidente hindú, me olvidé el nombre ahorita, la filosofía de él, se me olvidó el nombre. Y entonces comienza a hacer un análisis de la vida, ¿no? De para qué uno está acá. Y entonces ya comienza uno también como a pensar, sí, ¿a qué vine yo también? Si no estoy construyendo nada. Entonces, ahí comienzo a buscar también otros textos y otras cosas para profundizar un poquito. ¿Y el tuyo, Fernando? Yo creo que mi despertar no está al 100%, pero estoy en el No, camino. ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Porque yo creo que todavía me falta mucho que aprender.
para decir estoy despierto al Ah, 100%, no, sí, claro. porque todavía hay muchas cosas que fallo, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que me faltan trabajar. Eh, y entonces, yo creo que no te puedo dar una fecha exacta, pero poco a poco se puede decir que he venido trabajando en los últimos 10 años más, me he venido adentrando un poquito más y queriendo conocer más sobre espiritualidad, sobre, sobre las emociones, cómo trabajar las emociones. Eh, si te puedo dar un tiempo, es eso, unos 10 años atrás empecé Mm, a meterme más en eso, ¿no? Pero nació algo así como, no fue algo así que, leí un libro y ya me interesó, ¿no? Yo creo que fue como gradual y así he ido avanzando y me siento bien, la verdad, me siento cada vez mejor. Yo sé que tengo mucho que trabajar todavía, muchas cosas que mejorar como persona, pero voy en buen camino, creo que voy en buen camino. ¿Qué te parecieron las observaciones que te hice las frases? Oh, excelente, me gustaron mucho. Mm, Tengo un audio ya sobre ellas, mm, sobre todas esas observaciones y escuché un video con el doctor Joe Dispenza, que él recomienda, por ejemplo, grabarse uno con su propia voz mm. y lo último que puedes escuchar son esa grabación, ¿no? Y En la noche antes de como que acostarte. antes de dormirte, y como que te duermes con eso y como que Ahí te la llega al reprogramo. subconsciente, te ayuda a Hay dos reprogramarte. momentos del día donde podemos reprogramar el subconsciente. A primera hora de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, o al dormir. ¿M? Porque al dormir activas la melatonina, que es la hormona para irte a acostar. ¿M? Y en la mañana el cortisol, que estás aprendiendo, estás apenas despertando. Entonces es ahí cuando uno entra al subconsciente. En la noche ya cuando estás profundo o en la mañana a primera hora. Entonces ahí es el momento de reprogramar, meditar, visualizar frases poderosas. ¿Sí? Esos son los Sí, mejores momentos. claro, y no hay como hacerlo como con tu propia voz, ¿no? Si tienes una grabación, eres tú mismo que te estás escuchando Ujú, y lo haces en un momento donde estás muy sensible en tu percepción y exacto. es muy bueno, como tú dices, en la noche. Bueno, en la mañana la verdad que trato de meditar un poco, pero aprovecho en la noche para escuchar um, este video que he hecho, este audio, lo voy a empezar a implementar. Perfecto. Y Sí, ahora en la noche porque por la mañana cuando suena el despertador ya una vez de carrera. es que eso es lo que les enseño en el método, a no vivir así. O sea, les No, pero enseño en la noche sí hay momentos en donde también uno una pues tiene forma la paz, para... no le están ya entrando llamadas, no le están No, en la interrumpiendo. mañana es, para mí la mañana es, por eso yo me levanto a las 4:30 estoy despierta, porque para mí meditar, No, bueno, sí, reprogramar mi mente 45 minutos al día es en la mañana, en la noche no. En la noche soy más de ver, me quiero desconectar y me pongo a ver Netflix, me encanta ver series, películas y ya me duermo. Pero en la mañana sí me gusta temprano hacer ese trabajo. Entonces, ¿ya pasaste tú al módulo al 2, Fernando? Sí, lo empecé hoy, no lo he terminado, estoy Como hablaste ya. de Joe Dispensas, que ahí está Joe Dispensa también. Ajá, Mm, sí, hay que hacer unas actividades, son interesantes. sí, Bueno, entonces, ¿qué les pareció el espacio, la clase? buenísimo, Pues, muchas gracias. sí, pues sobre todo que es la interpretación que tú ya con tu conocimiento le vas dando y eso lo va ayudando a uno bastante. Bueno, pero pónganse juiciosos a escuchar los videos. Son de 20 minutos más o menos. Sí, Entonces, casi todos son de eso, 20, 18. no me preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, estamos en contacto. Listo, muchas gracias. Gracias, Cualquier cosa que muchas vayan gracias. viendo lo comparten en el grupo, ¿no? También Ok, chévere. Ah, sí, qué bueno. Sí, perfecto. Bueno, chao. Bien. muchas Cuídense. Muchas gracias. gracias. Adiós. Mucho Igual, gusto. gracias. Chao.